Bienvenidos a la sesión número 4. En esta sesión vamos con la siguiente recomendación, que es tener paciencia en el estudio. Ya al hablar de paciencia es mucho decir porque estamos muy mal acostumbrados a quererlo todo rápido. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, verso 39. Y lo voy a leer en la versión NTV, la nueva traducción viviente. Y dice así: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Está bien interesante lo que dice aquí la palabra, porque muchas veces nosotros no tenemos el enfoque correcto, la claridad, la perspectiva correcta del por qué hacemos las cosas. Ahora, hay algo que a mí me queda muy claro, que es que la finalidad de las escrituras es señalar a Jesucristo. Lo que quiero decir con esto, o lo que quiere decir la palabra con esto, es que la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que pretende mostrarnos es que en toda ella está contenida Jesucristo. Jesucristo es el centro, Jesucristo es donde está en cada sección, en cada parte de la Biblia, en cada libro de la Biblia, en cada personaje, hay algún tipo de señalamiento hacia Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a observar. Pero para ello se requiere de paciencia. ¿Paciencia en qué sentido? Miren, quiero poner dos figuras. Ya recuerden que estuvimos hablando de la figura en el primer módulo, de la figura del alimento, la leche. ¿Se acuerdan? Hablábamos de la leche espiritual y el alimento sólido. La palabra de Dios está figurada como el alimento. Y también en sesiones anteriores acabamos de revisar que la Biblia también es como un espejo o como unos lentes. Ahora quiero compartir un par de figuras más. Y la primera figura que quiero compartir contigo tiene que ver con un tesoro. ¿Sí? La Biblia es como un tesoro. Pensemos por un momento en un tesoro. Normalmente el tesoro no es algo que se consigue uno en la calle a la luz pública. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque obviamente, si estuviese un tesoro a la luz pública, el primero que pasa se lo lleva. Claro que no es tan fácil encontrar un tesoro. Normalmente los tesoros están escondidos, ¿no? Normalmente los tesoros hay que buscarlos, encontrarlos. Y es interesante porque la Biblia nos narra en Mateo 13 una parábola acerca de un tesoro escondido. Y yo creo que tiene mucho que ver con Jesucristo y su palabra. Estoy convencido de que esto tiene una relación directa con lo que es Jesucristo y su palabra. Como un tesoro que está escondido y que debemos aprender a desenterrarlo. Ahora, cuando nosotros pensamos en un tesoro, piénselo. Por ejemplo, yo cuando era niño, yo me acuerdo que había un compadre de mi papá que se decía que en esas casas, en la antigüedad, habían tesoros escondidos de los españoles. Estoy hablando en una ciudad en Venezuela llamada Valencia. Una de estas casas cerca de la avenida Lara tenía un tesoro escondido y entonces, claro, el punto era cómo encontrar el tesoro que está escondido en aquella casa. Y ellos jugaron con la idea de que sí, los rumores, los dichos, las señales que habían en la casa, parecía que habían señales que indicaban de la existencia de un tesoro. Y la verdad, ellos intentaron buscar aquel tesoro y no fueron capaces de hallarlo. Cuando un día tuvieron que derribar algunas casas de esa avenida porque querían construir una gran avenida, entonces, bueno, de hecho estaban construyendo la avenida Lara, todavía no estaba construida. En ese entonces, cuando derribaron esa casa, el gobierno, a través de la gente que excavaba, encontró el tesoro que estaba escondido en esa casa. Era verdad, había un tesoro, la verdad. ¿Qué tal que lo hubieran podido encontrar mi papá y mi tío que estaban buscando junto al compadre de ellos? Interesante. Bueno, por un pelo no se dio el asunto. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que para poder encontrar un tesoro hay que tener paciencia. Muchas veces nosotros queremos los beneficios de lo que la Biblia dice, pero no entendemos que todo es parte de un proceso. Hay que ir en busca de, porque el que busca encuentra, así dice la Biblia.
Ahora, si yo te dijera a ti 100% con toda seguridad, si tú supieras 100% que en tu casa hay un tesoro escondido, ¿qué harías tú? Yo no sé qué harías tú, pero yo sí te puedo decir lo que yo haría. Yo derribaría centímetro por centímetro la casa hasta encontrar el tesoro. Y obviamente no desmayaría hasta encontrarlo. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de un tesoro escondido. A eso es lo que yo me refiero cuando digo que debemos tener paciencia en el estudio. Ahora, paciencia, ¿por qué? Porque cada parte de la Biblia, cada libro, como decía anteriormente, cada personaje, cada historia, tiene algo que ver con Jesucristo. Y lo importante es que tú y yo podamos conectar a Jesucristo con cada cosa de la Biblia. Pensemos por un momento en una segunda figura. Y en esta ocasión quiero mostrarte un rompecabezas. Nadie va a poner en duda de que para hacer un rompecabezas hay que tener paciencia. Mucha paciencia. De hecho, por eso lo llaman rompecabezas. Porque uno tiene que romperse la cabeza pensando, buscando, encajando, hasta que por fin logras concluir tu rompecabezas. Recuerdo también cuando yo era niño que el hacer rompecabezas me encantaba. Y me encantaba hacerlo de muchas piezas y de piezas pequeñas. Así que al final, cuando ya todo estaba concluido, mis padres me mandaban enmarcar aquel rompecabezas y quedaba hermoso, precioso. Ahora, ¿cuánta paciencia no se necesitaba para poder concluir un rompecabezas de esos? Imagínese por un momento, cada pieza debe encajar con la otra. Igual que cuando nosotros vamos a la Biblia, cada parte de la Biblia, cada libro debe encajar con otro libro de la Biblia, con otra historia, con otro personaje. Es importante que nosotros entendamos que las piezas no se pueden encajar a juro. Es decir, porque creo que va ahí, porque medio entró, yo la forcé y entró, la dejé ahí. Pero ¿qué va a pasar? Que al final, cuando tú sigas armando, te darás cuenta de que no pudiste concluir porque había un error en el camino. Peor aún, imagínate tú que de repente quedas inconcluso en el trabajo. ¿Por qué? Porque después de que estás haciendo tu rompecabezas, al final te faltó una pieza. ¿De qué sirve un rompecabezas si le falta una pieza? ¿Podría yo haberlo armado completo y enmarcado para que exhibirlo? No hubiera podido hacerlo. Así que un rompecabezas muy lleno completo, pero que le falte una sola pieza, no sirve, la verdad. Y aquí es donde yo pienso que muchos pierden la paciencia, porque no han entendido que así como el rompecabezas, ni una sola pieza debe quedar por fuera, todas tienen que encajar. Así que cuando yo hablo, por ejemplo, de cualquier rama de la teología, de cualquier doctrina bíblica, si yo tengo por fuera una pieza que es la pieza de Jesucristo, no me va a poder encajar nunca todo. Tiene que encajar todo perfectamente en Jesús. Jesús es la pieza que falta para que todo tenga sentido. Y es por eso que yo te invito a que tengas paciencia a la hora de leer, de meditar, de estudiar, de oír, de escudriñar profundamente las Escrituras. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos atenemos a lo que decía el versículo, la Biblia señala a Jesucristo. Ya lo vimos. Cuando decimos que la Biblia señala a Jesucristo, voy a poner unos pequeños ejemplos rápidos para que nos demos cuenta de que esto es una gran verdad. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían que llevar un cordero cada vez que ellos tenían que sacrificarlo porque habían cometido pecado. Estos corderos eran sacrificados para obtener el perdón de sus pecados. Era una práctica del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero este cordero que los judíos llevaban al hombro, que tenía que ser sacrificado, tenía unas características muy peculiares. Tenía que ser un cordero que no sobrepasara los 2 años, tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Y esto simbolizaba obviamente a Jesucristo. ¿Por qué digo que simbolizaba a Jesucristo? Porque el mismo Juan dijo unas palabras que tal vez tú y yo no reparamos mucho en ellas. Pero cuando un judío entiende estas palabras y las lee, entiende a qué se refiere. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, cuando Juan vio a Jesucristo, dijo, ya no necesitamos más de estos símbolos, de esta práctica, porque el verdadero Cordero que vino a quitar el pecado del mundo
ya está en medio de nosotros. Así que ya no necesitamos hacer esta cantidad de sacrificios. Y ahí se une con lo que dice Hebreos. Porque ahora en un solo sacrificio, a través de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se hicieron perfectos todos los sacrificios antiguos. Y ya no necesitamos hacer más sacrificios. Interesante porque esto lo podemos entender cuando hacemos que todo señale a Jesús. Así como por ejemplo lo del Cordero, podemos revisar cualquier asunto en la Biblia. Hablando del Antiguo Testamento todavía podemos ver la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene una simbología también. Es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el único que podía entrar en el lugar santísimo, bien sea en el tabernáculo o bien sea en el templo. Era el único que podía tener acceso allá, porque era el lugar en donde Dios moraba. Ahora, ¿quién es el único que puede tener acceso al cielo? ¿Quién fue el único que pudo subir al cielo? ¿Quién es? Lo dice la misma Biblia, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el que tiene acceso tanto al cielo y ahora a la tierra, y vuelve a tener acceso al cielo, es decir, el mismo Jesucristo. Así que el sumo sacerdote también es un símbolo, un tipo de quién es Jesucristo. Y recuerden que en la vestimenta y en cada detalle del sumo sacerdote también se denota la simbología, porque él cargaba las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Es decir, como que él lleva a cuestas siempre en oración, en intercesión a Dios, a favor de nosotros, su pueblo. Interesante. Y si seguimos revisando en la Biblia, vamos a encontrar diversos elementos del santuario también. Por mencionar algún elemento, el candelabro de oro o el candelero de oro, que se encuentra en el lugar santo, también en una simbología tremenda de lo que es Jesucristo en unión a su iglesia. Es tremendo, porque evidentemente cuando estudiemos esas figuras a fondo, nos daremos cuenta de que Él dijo, yo soy la luz, vosotros sois la luz. Él es el 1, nosotros somos el 6 es el número del hombre, 6 más 1 son 7 los brazos que tiene el candelero. Y en este sentido el brazo central es más grande que los otros brazos y los otros brazos penden de este brazo central. Así que el ser humano pende de ese brazo central que es Dios mismo, Cristo mismo. Y es interesante cómo nosotros nos vamos dando cuenta de que la Biblia cobra vida cuando todo esto tiene un señalamiento hacia Jesús. Bueno, además de todo esto hay muchas simbologías, tipos, pero cualquier cantidad de tipos. Así que vamos a revisar, claro que sí, mucho más adelante en este estudio vamos a seguir revisando algunos detalles importantes. Pero quiero que pensemos, por ejemplo, en 2 libros, Génesis y Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis son el principio y el final. Y es interesante porque la Biblia dice que Él es el principio y el fin. Y Él es el primero y el último, y Él es el alfa y la omega. Pero lo interesante es que en estos 2 libros están contenidos toda la revelación de Dios para que entendamos a Jesucristo. Si nosotros eliminamos, por ejemplo, como decía anteriormente, el Apocalipsis, de todo esto que es la Biblia, nosotros tendríamos una revelación incompleta de Jesús. Por eso el Apocalipsis se llama la revelación de Cristo. Le pone el sello final a lo que es lo que nos faltaba entender por fin de nuestro Señor Jesucristo. Y hay cosas interesantes en el Apocalipsis que se habla acerca de Jesús. Unos símbolos, por ejemplo, que aparecen ahí son cuando Él dice, yo soy, ¿verdad?, la estrella resplandeciente, la raíz de Isaí. Es interesante. Perdón. Porque cuando hablamos de la estrella y hablamos de la raíz, nos vuelve a ocurrir el mismo pensamiento que nos ocurrió cuando hablábamos de Dios y hombre, o cuando hablamos de el rey y el siervo. Recuerden que son figuras que aparecen en el Nuevo Testamento a través de los diferentes evangelios, ¿sí? Mateo presenta a Jesucristo como un rey, Marcos lo presenta como un siervo. Qué cosas tan contrapuestas, ¿no? Mientras tanto, por ejemplo, Lucas lo presenta como hombre y Juan lo presenta como el Dios divino. Así que el Dios y el hombre, o sea, son cosas muy contrapuestas, ¿no? Totalmente extremas. Ahora piensen en la estrella y en la raíz. Totalmente. Una está en lo más alto, una en lo más profundo. Una está visible y otra está en la oscuridad. Nadie la puede ver. Así que es interesante cómo en él se conjugan todas estas cosas. O cuando hablamos también del león y el cordero. Qué diferente, ¿no? Un león y un cordero. Y ahí está también el Señor representado en estas 2 figuras. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que
la persona de Jesucristo está involucrada en todo lo que es la palabra del Señor. Y es por eso que nosotros estamos estudiando esta recomendación acerca de tener paciencia, mucha paciencia en el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque evidentemente, mientras más paciencia tengamos para descubrir a Jesucristo en la palabra, las escrituras nos van a señalar a Jesucristo. Que Dios te bendiga.